el cuarto domingo del mes, hermanos, ya se nos va a acabar el primer mes de este año. La próxima semana, si Dios nos da la vida y la salud, estaremos celebrando el memorial de la cena. Dios nos da la vida y la salud. Y uno de los objetivos del memorial de la cena, hermanos, es mantener en alto nuestro nivel de vida espiritual. Que hay muchas congregaciones donde lo celebran una vez al año y muy superficial, no les explican qué significa, no les explican el memorial. Entonces la congregación vive una vida muy relajada, en otras palabras, una vida muy mundana. Tenemos una iglesia muy mundana y necesitamos conservar nuestra vida a Dios. ¿Saben? Voy a continuar, hermanos, en esta ocasión con un resumen, hermanos, de las predicaciones que hemos venido dando en este mes. Y la base bíblica, hermanos, es el Salmo 119, 105. Es un pasaje bíblico conocido. No es una base bíblica que usted vaya a oír por primera vez. Sí, seguro que usted ya la escuchó más de una ocasión. Esta base bíblica que vamos a usar para iniciar este tema, esta exposición de la palabra de Dios, el Salmo 119, 105 dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Usted ya sabe por qué la Biblia se le menciona que es como una lámpara. A mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Está hablando de que la palabra de Dios es quien nos ilumina y nos guía en nuestro camino. Amén. Somos, hermanos, una comunidad de gracia. Es decir, que por la sola gracia de Dios existimos. No tenemos ningún mérito propio para gozar de las bondades del Dios eterno. La redención, hermanos, o sea, nuestra salvación, ha sido un acto de misericordia de nuestro Elohim. Elohim es una palabra hebrea, hermanos, que se le da única y exclusivamente a Dios, al Dios de los hebreos, ya que había muchos dioses de otros pueblos paganos que se les mencionaba solamente así dioses, pero la palabra Elohim implica el único Dios verdadero, el único eterno Dios, el creador, el todopoderoso, es lo que significa Elohim. Sin embargo, como comunidad de gracia, hermanos, las Escrituras nos indican una conducta que debemos seguir, un estilo de vida que nuestro eterno Dios nos ha dado. Y esta lámpara que alumbra para indicarnos el camino que debemos seguir son las Escrituras. Amén. A lo que se le llama también, hermano, la Torá. Y la palabra Torá es muy amplia en cuanto a su significado. Significa todo el mundo de revelación, particularmente del Viejo Pacto, o sea, todo el Antiguo Testamento. Eso significa la Torá, toda la palabra de Dios, no solamente un ritual, no estamos hablando de rituales, estamos hablando del carácter de Dios revelado en las Escrituras, de la teología propia de Dios, de los atributos de Dios que están ahí revelados en las Escrituras. Por esa razón, hermanos, cuando nosotros alabamos a Dios, cuando oramos, cuando se enseña la palabra de Dios, cuando se predica, cuando a Dios le damos culto, hacemos todo lo posible, hermanos, porque sea bíblico lo que estamos haciendo. Ya que como pueblo de Dios no debemos hacer lo que nos gusta, sino lo que la palabra de Dios nos enseña. Debemos recordar que la alabanza no es para nosotros, es para Dios. El Evangelio de Cristo, hermanos, sigue vigente. Después de más de 2000 años, a la entrada de este tercer milenio, el Evangelio de Cristo sigue vigente. Significa que todavía tiene poder para redimir, para cambiar la vida del más vil pecador. El Evangelio de Cristo también es el máximo tesoro que tiene la Iglesia. El Evangelio de Cristo es la medicina para curar la peor de las epidemias del hombre, que es el pecado.
El Evangelio de Cristo tiene poder para dar vida eterna a aquel que va a la condenación eterna. El Evangelio de Cristo tiene poder para cambiar a un hijo de ira y hacerlo un hijo de Dios. El Evangelio de Cristo, hermanos, es el único camino a la seguridad eterna, al Padre. San Juan 14:6, nuestro Mesías dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Muchos quieren ir a Dios a través de María, a través de San Juditas, a través de la Macarena. Es una virgen española, la Macarena. Así como la Virgen del Cobre es una virgen cubana y la de Guadalupe es la mexicana. Cada país tiene sus ídolos que creen que a través de ellos se llega a Dios, pero la Biblia es clara. Solamente hay un camino. En San Juan 14:6 y en Hechos 4:12 dice la palabra apostólica: hay un solo Dios y un solo mediador a los hombres. Hay solamente un hombre dado a los hombres por medio de quien se puede ser salvo. Y la versión Pechita, la versión Kadosh, que son versiones de la Biblia judías, dan el nombre judío de nuestro Mesías, Yahshua. A lo que las versiones modernas dan el nombre de Jesús, que es una traducción, una transliteración griega. Por lo cual, hermano, nuestra enseñanza y nuestra predicación debe exponer el Evangelio de Cristo. La enseñanza que se da en las congregaciones, la predicación debe exponer, debe ser una exposición del Evangelio, hermano. Porque es lo único que puede salvar al hombre. Es lo único que lo puede cambiar, regenerar, darle vida eterna. El hombre, hermanos, está esclavo en su pecado. Y el hombre no puede dejar el vicio, hermano. No puede dejar su alcoholismo, su drogadicción. El hombre no puede dejar de ser un adúltero hasta que Dios no haga una obra de regeneración en su vida. Hasta que Dios no quite ese corazón sucio y pecaminoso y le dé un corazón puro, un corazón redimido, un corazón nuevo. Todo esto lo hace el Evangelio de Cristo. Por eso debemos de predicarlo, hermanos. Porque la mayoría de la gente, hermanos, está esclavizada, atada al pecado. Cada día tantos están muriendo y cayendo al infierno. Si nosotros pudiéramos ver solamente un minuto las multitudes de almas que caen al infierno, nos sentiríamos más preocupados por el peso de responsabilidad que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros, de compartir el Evangelio, de testificar el Evangelio o de predicar el Evangelio. La Biblia, hermanos, en estos textos que les he dado, nos debe de hacer que nuestra fe crezca. Que nuestra fe crezca en Dios, en su palabra, en sus promesas. La iglesia de Cristo, hermanos, debe de crecer, pero por la palabra de Dios. Tenemos un pasaje bíblico que debe de incrementar nuestra fe. Es Romanos 8, versículos 32 delante. Está hablando Pablo y está hablando del Hijo de Dios y está hablando del Padre. Dice: el que no escatimó a su propio Hijo. O sea, que Dios no dijo: no, yo les voy a dar estos ángeles o yo les voy a dar aquello. No, lo más valioso, lo de mayor valor para el Padre, no lo escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y luego Pablo pregunta: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito. Hasta ahí, hermanos. Hasta ese versículo. Quien está expresando estas palabras, el apóstol Pablo, hermanos, fue perseguido, azotado, apedreado, encarcelado. Pablo supo decir: yo llevo en mi cuerpo las huellas del Señor Jesús. Y yo creo que se refería a todas las cicatrices que traía de las veces que le dieron de varazos, hermanos. Dejaba muchas huellas eso. Y esas eran las marcas de un verdadero apóstol de Cristo. Las marcas de un verdadero siervo de Dios. Que aunque había sido atribulado, angustiado, perseguido, y dijo que había aprendido a estar en abundancia como a estar en escasez, que una vez se juramentaron muchos judíos que lo querían matar, y Dios lo libró. Creo que se había muerto de hambre, ¿verdad? Porque ellos juraron que le iban a comer hasta que no se muriera Pablo. Se han de haber muerto de hambre seguramente, o roto su juramento, porque Dios lo cuidó, Dios lo libró. Y todas esas cosas, Pablo pregunta en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y nosotros podemos preguntarnos juntamente con él, ¿quién? ¿Qué cosa nos podrá separar del amor de Cristo, amados hermanos? Si Dios ha prometido guardarnos en medio de todas esas aflicciones, y esta promesa debe hacer incrementar nuestra fe, porque el amén, dentro del contexto bíblico, significa que Dios cumple su palabra, que Dios cumple sus promesas, y lo que Él ha dicho, lo hace, hermano. Dios ha prometido guardarnos en medio de todas estas aflicciones. Número 1, tribulación. Número 2, angustias. Número 3, persecución. Número 4, hambre. 5, desnudez. 6, peligros. Y 7, se refiere, en ese tiempo, pues la espada era el arma más común, pero puede ser cualquier arma. Una pistola, un rifle, lo que sea. Además, hermanos, Dios quiere, después de que Él nos guarda, nos protege, en medio de todas estas circunstancias tan adversas, con su poder, está sosteniendo la iglesia, le sostiene a usted, me sostiene a mí cada día, pero Dios también quiere, hermanos, que nosotros llevemos fruto, que no seamos estériles. San Juan 15, donde Cristo dice: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Todos estos pasajes bíblicos hemos dicho que son figuras que se llaman metáforas. Una metáfora, hermanos, contiene unas verdades bíblicas. Es una comparación, una analogía. No quiere decir que Cristo es una viña, ¿verdad? Una rama, así, ¿verdad? Sino que nos está haciendo, a través de esa forma tan simple, hermanos. Recordemos que el pueblo de Israel era un pueblo agrícola y que acostumbraba a tener las viñas, cultivar las uvas y tener higueras y tener muchos tipos de árboles frutales. Y tenía que estar la viña y la higuera en el mejor lugar, donde recibiese la mejor tierra y la mejor agua. Lo sabía el pueblo hebreo porque era un pueblo agrícola. Y Cristo, ahí en San Juan 15, hace esa comparación diciendo que Él es como una vid. Y les dice: pero ustedes son los pámpanos, o sea, las ramas.
A nosotros se nos hace muy curiosa esa palabra pámpano, ¿verdad? ¿Quién sabe qué será eso? Las ramas que tiene la vid